¿Qué es el derecho romano? ¿Alguien que quiera colaborar diciéndonos la definición de derecho romano? Buenas tardes, licenciado. Es un conjunto de normas que van a regular la conducta externa de los ciudadanos romanos de la época de la esclavitud del año 753 a.C. al año 565 después de Cristo. Muy bien, Belsi, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera decir la definición de derecho romano? Solo agregar, licenciado, que es en todo el territorio que abarcaba el imperio. Gracias, Rafael. Sí, Amanda. Amanda. No, licenciado, disculpe. No, pero díganos qué es derecho romano. Bueno, el derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos. Usted dijo que podíamos definirlo así o agregar la fecha, ¿verdad? Que como lo hizo la compañera anteriormente. Ya, gracias. Solo que sí hay que agregar el tiempo, ¿ya? Las fechas no necesariamente, los años no necesariamente, pero sí hace durante el tiempo de la esclavitud. Muy bien, así es, Amanda. Ahí sí ya estaría completa la definición. Si nosotros... Bueno, yo estaba esperando para decir por qué era importante estudiar el derecho romano. Pues ahora también colabore con nosotros diciendo por qué es importante el estudio del derecho romano. Bueno, es importante conocer el derecho romano porque el Código Civil guatemalteco tiene sus orígenes, tanto el Código Civil como las instituciones tiene su origen en el derecho romano. El Código Civil guatemalteco, ¿verdad? Y sus instituciones tienen su origen en el derecho romano. Muchas gracias, Amanda. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos por qué es importante estudiar derecho romano? Porque nos permite conocer el origen y la evolución que han tenido las instituciones que hoy en día pues forman parte del Código Civil guatemalteco. Muy bien, Luis, así es. Como hemos dicho entonces, es importante estudiar el derecho romano porque nos permite conocer el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil. Aquí tal vez vale la pena aclarar un poquito más con relación a la palabra instituciones. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de instituciones, normalmente nosotros rápido pensamos en, por ejemplo, el edificio del Banco de Guatemala, o el edificio de rectoría allá en la universidad, o podríamos estar pensando en la torre de tribunales que hay allá cerca en el centro cívico, o podríamos estar pensando en el Congreso de la República y la institución, diríamos, nos recordamos de aquel edificio, el Palacio Legislativo, ¿verdad? Es común que las personas crean que las instituciones son los edificios. Y es que también, ¿verdad? Cuando hablamos del instituto, decimos, ¿dónde está el instituto? El instituto está allá en la zona 1, en la zona 3, en la zona 7. ¿Y dónde? ¿Y cómo es el instituto? El instituto es una construcción en donde hay varias aulas. Pareciera que cuando hablamos de institución, nos estamos refiriendo a un establecimiento, nos estamos refiriendo a un edificio. Y la verdad es que la palabra institución no significa eso. La palabra institución significa una concreción de derechos y obligaciones. Eso es una institución, la concreción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, como dice Rafael, ¿verdad? La familia, el matrimonio, la herencia son instituciones. Hablemos del matrimonio. ¿Se recuerdan que el semestre anterior, cuando trataban algunos temas de derecho, muchas veces se utiliza el ejemplo del matrimonio? ¿Y el matrimonio cómo se define en el Código Civil? El matrimonio se define como la institución de naturaleza social que permite la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio es una institución que resulta de la unión de un hombre y una mujer. Cuando el hombre y la mujer
dicen sí acepto y el notario viene y los declara marido y mujer, ahí prácticamente nació el matrimonio y hasta se celebra un acta que después debe darse aviso al Registro Nacional de las Personas para que cuando la persona pida lo que consta de ella en él, figure ahí que ella contrajo matrimonio. Bueno, pues el matrimonio es eso, una institución. Y como nos damos cuenta, el matrimonio no es la casa en donde viven los esposos, ¿verdad? El matrimonio es esa unión, ese vínculo que hay entre ellos, esa concreción que nació cuando ellos dieron su consentimiento. ¿Esa concreción de qué? De derechos y de obligaciones. Tanto él como ella tienen derechos, tienen obligaciones como consecuencia del matrimonio. Y eso es la institución. Ese conjunto de derechos y obligaciones que nacen, ese conjunto de derechos y obligaciones que se concretan, eso es la institución. De igual manera, por ejemplo, cuando hablamos de la familia es una institución. Y como tal, lo que implica es un conjunto de derechos y obligaciones para papá, para mamá, para los hijos. O el caso del, por ejemplo, la herencia o del testamento, estamos hablando de instituciones. ¿Por qué? Porque en el testamento, por ejemplo, cuando viene una persona y celebra testamento, da a conocer ahí su última voluntad. Su última voluntad con relación a lo que espera que ocurra cuando ella muera, con relación a su patrimonio, cómo es que espera que se distribuya, cómo espera que se dé el reparto de ese patrimonio. Entonces, y ese patrimonio tiene bienes y tiene obligaciones, ¿verdad? Entonces, el testamento hace nacer derechos y obligaciones al momento de que el causante muere. Eso es una institución también. Instituciones, la concreción de derechos y obligaciones. Entonces, todas esas instituciones que vamos a estudiar en el derecho civil en los próximos 2 años, prácticamente la mayoría de ellas nacieron allá, en el derecho romano. Fue a un romano en el que en su momento se le ocurrió, y vamos a hablar de la familia. ¿Se recuerdan? Hemos hablado de la familia, que la familia ha sido distinta, que la familia no siempre es la misma. Y solo como un ejemplo, ¿cómo era la familia al principio en Roma? ¿Cómo es la familia ahora? ¿Cómo es la familia hoy? Eso es fácil, ¿verdad? Nosotros decimos, este que está aquí conmigo es mi familiar, es mi pariente. ¿Y por qué sabe usted que es su pariente? Porque tenemos un ascendiente en común. Descendemos de un ascendiente en común. Entonces, sabemos que como venimos de aquel, ¿verdad? Como descendemos de aquel, seguramente llevamos su misma sangre. Tenemos lazos de sangre, vínculos consanguíneos. Y por eso es mi pariente. Muy bien, en aquella época, cuando se hablaba de la familia, lo que se estaba considerando es que esta estaba integrada en este momento, ¿verdad? Ahora decimos que esta está integrada por los vínculos de sangre, por personas que tienen vínculos de sangre con nosotros. Ahora, allá en Roma, ¿qué pasó? Allá en Roma era un poco diferente al principio. Allá en Roma, la familia no se basaba en los vínculos de sangre, sino en las relaciones de poder. Entonces, ¿quiénes formaban la familia? Todos los que dependían, todos los que estaban supeditados a el jefe de la familia. Entonces, aunque alguien no fuera su hijo, pues no llevaba entonces su sangre, pero de igual manera, si estaba bajo el dominio, bajo la dependencia del jefe, formaba parte de la familia. La familia estaba dada entonces más por relaciones de poder que por vínculos consanguíneos. Sin embargo, esa familia fue la inicial, la que se dio al origen, al principio, allá en Roma. Conforme se fue dando la evolución, se decidió cambiar el concepto de relación de poder por el de relación consanguínea. Y así es como llegó a nosotros el concepto de la familia. Nos damos cuenta, allá en Roma está el origen y la evolución de las instituciones que nosotros vamos a estudiar en el derecho romano. Entonces, por eso es importante el estudio del derecho romano, porque cuando nosotros lo vayamos a estudiar, lo que vamos a hacer es conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco fundamentalmente. Claro, este origen es compartido por todos los centroamericanos y en general por todos los pueblos latinos. Todos los pueblos latinoamericanos tenemos en común esos elementos. Pero como estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros lo estamos estudiando porque es ahí
en donde conocemos el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Por favor, cuando contestemos el por qué, no vayan a decir que es del derecho en general, porque no es de todo el derecho. Aquí nosotros lo estamos estudiando solamente por su relación con el derecho civil. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Muchas gracias, Christopher. Bien, entonces, ya que sabemos qué es el derecho romano y por qué lo estudiamos, ahora lo que procede es explicar el programa. Veamos el programa. Y me voy a apoyar en una presentación. Bien. El curso de Derecho Romano no siempre ha existido. Pero, ¿cómo surgió esto de enseñar un curso de Derecho Romano? Nosotros hoy estudiamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala y decimos que esta universidad es tricentenaria, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es tricentenaria? Porque tiene más de 300 años. Si nosotros regresamos en el tiempo 300 años, imaginémonos cómo era la población de aquel entonces, y seguramente vamos a notar que en aquella época no todos tenían acceso a la educación. Hoy hay muchos alumnos en la universidad. Hoy es relativamente accesible la Universidad del Estado, pero en aquel entonces no. En aquel entonces la universidad era para unos cuantos. En general, todos los indígenas no entraban a la universidad. La universidad estaba dedicada prácticamente, la universidad fue fundada pensando más en los hijos de los españoles que nacieron en esta parte del mundo. Ahora, en aquella época, ¿cómo estaban escritos los libros? Hoy nosotros cuando estudiamos, nuestros libros están en español, ¿verdad? Y cuando queremos estudiar cosas más novedosas, la mayoría de los artículos novedosos de prestigio están escritos en inglés. En aquella época, lo más avanzado no estaba escrito en inglés, no estaba escrito en español, estaba escrito en latín. De ahí que, de alguna manera, eran los sacerdotes que siempre habían tenido una formación en latín, los que más acceso tenían a la lectura de los libros. Muchas veces estos sacerdotes eran los encargados de los centros educativos. ¿Por qué? Porque el latín era la base en esos libros. Si nosotros queríamos leer, si nosotros queríamos aprender en aquella época, teníamos que saber latín. Pero el latín no es un idioma accesible para todos. Igual que ahora el inglés no es un idioma que todos sabemos hablar, ¿verdad? Son unos cuantos los que pueden hablarlo. Igual ocurría allá con el latín. Entonces, si es latín es muy importante, imaginémonos qué oficios, qué profesiones fueron las primeras que se empezaron a impartir en esta Universidad de San Carlos. Dentro de las primeras, y no solamente en la Universidad de San Carlos, sino en todas las universidades del mundo, las primeras carreras tuvieron que ver con la filosofía, con la medicina y con el derecho. Entonces, es obvio que si quienes escriben lo más avanzado lo están haciendo en latín, pues el derecho también viene en latín. Y ese derecho que viene en latín era un derecho romano. No porque estuviera escrito en latín, ¿verdad? Sino porque provenía desde los romanos. Entonces, el curso de derecho romano era básico en la formación de los profesionales del derecho de aquella época. Y así continuó por muchos años. Hasta que llegó un momento en que allá en la universidad dijeron, pues, revisemos el pensum de estudios. Y cuando revisaron el pensum de estudios, a alguien se le ocurrió por ahí decir, ala, pero ¿para qué estamos estudiando el derecho romano si eso hace ya casi que como 1500 años que empezaron a crearlo y nosotros estudiando eso que algo de 1500, 2000 años que lo crearon? No, eso es estudiar cosas del pasado, cosas que ya no sirven. A nosotros realmente no nos interesa estar viviendo en el pasado, lo que queremos es construir el futuro, tengamos visión hacia adelante, no para atrás. Y en ese contexto dijeron, eliminemos el curso de Derecho Romano. Eso ocurrió en la Universidad de San Carlos. En la mayoría de universidades del mundo siguieron estudiando Derecho Romano.
Pero ahí por el año 2001, más o menos, en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, se hizo una revisión nuevamente del pensum y se descubrió que la verdad había sido un error, que estudiar derecho romano es importante porque nos permite conocer los orígenes de lo que después desarrollamos en nuestro Código Civil. Nos permite entender de mejor manera las instituciones. Y es así como nuevamente aparece en el pensum de estudios el curso de Derecho Romano. Por ahí alguien dirá, a la lástima que lo incluyeron, ¿verdad? Porque de repente sería más fácil no tener este curso. Pero así fue. Entonces hoy ya tenemos un poquito más de 20 años que se imparte el curso de Derecho Romano. Bien, este curso, ¿cómo está conformado? Su contenido está distribuido en 5 unidades. La primera unidad es de aspectos generales. ¿Y por qué de aspectos generales? Porque cabalmente ese es el enfoque del curso. Va de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en aspectos generales? En aspectos generales vamos a estudiar, por ejemplo, la definición de derecho romano, la explicación del por qué estudiamos derecho romano. Y el próximo día de clases vamos a hablar sobre las características del derecho romano. Cuando se habla de las características del derecho romano, nos estamos refiriendo a aquellas peculiaridades que lo van a distinguir de todos los demás derechos que hubo en la antigüedad. Recuerdan, en la clase anterior decíamos que hubo un código de Hammurabi, las tablas hititas, las leyes hititas y otros ejemplos más. Bueno, pues entre tantos derechos que hubo, ¿por qué es el derecho romano el que estudiamos? ¿Por qué el derecho romano y no el derecho griego? En general, nosotros cuando hablamos de los filósofos, si tuviéramos que hacer una lista de filósofos, seguramente en las primeras líneas aparece Aristóteles, Sócrates, Platón. Y estos tres y la mayoría de los que estarían en la lista son griegos. ¿Y qué nos muestra eso? Nos muestra que los griegos realmente eran los más avanzados en el estudio de la filosofía, en la interpretación de la realidad. Sin embargo, no es el derecho de los griegos el que nosotros estudiamos, es el derecho de los romanos. ¿Y por qué? Porque el derecho de los romanos va a tomar algunas características que lo distinguen de todos los demás. Y esas características son las que le van a permitir evolucionar y llegar hasta nuestros días. ¿Cuáles son esas características? Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. También siempre dentro de esta unidad vamos a estudiar los conceptos fundamentales. Cuando se habla de conceptos fundamentales, son conceptos que ustedes realmente ya estudiaron. Por ejemplo, nosotros sabemos ya ahora qué es derecho privado, qué es derecho público, qué es derecho objetivo, qué es derecho subjetivo, qué es jurisprudencia. Bueno, esos son conceptos fundamentales ahora, pero esos conceptos no surgieron en esta época, surgieron allá, en la sociedad romana. Entonces, vamos a conocer esos conceptos en el contexto de la sociedad romana. Ya sabemos cómo son ahora, pero los vamos a ubicar en aquella época para entender de mejor manera cómo se creó esto que llamamos ahora derecho civil. Después, como hemos dicho, Roma realmente tuvo una duración bastante grande, ¿verdad? Alrededor de 1300 años. Entonces, ¿qué hicieron en 1300 años? Pues muchas cosas. Vean cuánto hemos hecho nosotros en alrededor de 100, ¿verdad? O cuánto se ha hecho en este mundo en los últimos 20 años. Ahora imaginémonos ellos que vivieron 1500. Tampoco fueron tan de producir muchas cosas, pero sí se dio algunos elementos muy importantes para efectos del derecho. Entonces, como es un tiempo muy grande, lo que vamos a hacer es periodizarlo. Vamos a formar 3 momentos. Uno se conoce como la monarquía, otro como la república y el tercero como el imperio. Y vamos a conocer qué pasó en cada uno de esos momentos. Y vamos a centrar nuestra atención en el derecho. Vamos a conocer el concepto de fuentes del derecho, ya lo estudiaron. En su momento les decían que habían fuentes reales, fuentes formales. Bueno, pues eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cuáles eran las fuentes del derecho? Es decir, de dónde brotaron las normas que crearon los romanos para regular sus relaciones. Esos son los elementos de la primera unidad. En la segunda unidad vamos a estudiar el proceso civil en el derecho romano.
En general, cuando se da un conflicto entre las personas, entre los ciudadanos, ese conflicto se va a buscar resolver ante una autoridad. Esa autoridad tiene que seguir un camino para poder resolver el conflicto que hay. Ese camino no siempre fue el mismo. En cada uno de aquellos tres momentos, la monarquía, la república y el imperio, se siguieron caminos distintos, pero al final de cuentas lo que nos van a mostrar es la evolución. El procedimiento que se va a dar en la última etapa, al final de cuentas, es el que nosotros hoy tenemos con pequeñas diferencias, con pequeñas variantes. Entonces, eso es lo que estudiaremos en nuestra segunda unidad. En la tercera unidad vamos a estudiar los derechos reales. Cuando hablamos de los derechos reales y derechos personales, aquí, ¿qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es que prácticamente en este mundo, todo lo que hay a nuestro alrededor, o son cosas o son personas. Jurídicamente hablando, todo lo que hay aquí alrededor, o son personas o son cosas, ¿ya? No hay otra cosa, no hay más. Solo cosas y personas. La computadora, el teléfono, el lápiz, el cuaderno, son cosas. Cada uno de nosotros, nuestros parientes, nuestros amigos, personas. Entonces resulta que aquí todo es o cosa o persona. Vemos un perrito, pues el perrito no vamos a decir que es persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Cosa. Vemos una araña por ahí construyendo su tela, es una cosa. Ese mosquito que nos está perturbando es una cosa. En este mundo, jurídicamente hablando, solo hay cosas y personas. Las cosas, ¿cómo se dice cosa en latín? Cosa en latín se decía re. Y cosas, res. Y de ahí viene la palabra rey. Y luego viene la palabra reales. Entonces nos damos cuenta, los derechos reales tienen que ver con las cosas, los derechos personales tienen que ver con las personas. Pero eso no quiere decir que las cosas tienen derechos. No, las cosas no tienen derechos. Aquí solo las personas tenemos derechos. Pero hay derechos que tienen las personas sobre las cosas y hay derechos que tienen las personas sobre otras personas. Por ejemplo, yo tengo derecho a utilizar mi computadora. Yo tengo derecho a conducir mi vehículo. Yo tengo derecho a entrar a mi casa. Tiene derecho sobre la computadora, tiene derecho sobre el vehículo, tiene derecho sobre su casa, tiene derecho sobre su ropa, tiene derecho sobre su comida. Esos son derechos sobre cosas, son derechos reales. Pero hay otros derechos que tienen que ver con personas. Yo contrato a una persona para que me pinte la casa, pues entonces tengo derecho a exigirle que me pinte la casa. Yo contrato a una persona para que construya un muro, yo tengo derecho a exigirle que construya un muro. La universidad me contrató para impartir el curso, yo tengo derecho a exigirle a la universidad que me dé la remuneración que acordamos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que en algunas ocasiones los derechos tienen que ver con las cosas y en otros con las personas. Eso es lo que vamos a estudiar, cuáles son los derechos reales, cuáles son los derechos personales que van a surgir allá en aquella época de Roma. En la cuarta unidad nos centraremos en la persona. La persona, ¿se recuerdan que ustedes estudiaron qué es la persona allá en el curso anterior? Allá les hablaban de personé, soné, sonido, sonido producido a través de una máscara, ¿verdad? Bueno, pues todos estos conceptos tienen su origen allá en Roma. En el caso de las personas, por ejemplo, para los romanos, las personas solo eran los ciudadanos. Si se trata, por ejemplo, de un esclavo, el esclavo no era considerado persona, el esclavo era considerado un animalito que podía hablar. El esclavo era, como podríamos ver hoy, una vaca, un caballo, un perro, un gato, ¿ya? Así veían a los esclavos. No lo veían como un semejante. Y si queremos ver otro ejemplo en donde los seres humanos no siempre se ven como semejantes, pues algo más reciente, lo que tenemos allá en Estados Unidos, sobre todo con el racismo, ¿verdad? Cuando hablamos de que las personas de color, por ejemplo, no podían sentarse en cualquier lugar en un bus, sino habían algunos asientos reservados para ellos y otros para los de color blanco. Entonces, cuando estaban desocupados los de color blanco y estaban llenos todos los asientos que estaban destinados a las personas morenas, pues no venía el morenito y se sentaba, ¿verdad? Cuando suba un blanco me paro. No, ¿por qué? Porque usted no es igual. Ninguno de los blancos consideraba como semejante, como igual al de piel morena.
Por ejemplo, por ahí hay una película, ¿verdad?, donde nos muestra que contratan a unas señoras de color oscuro, de piel de color oscuro, y resulta que cuando hay que ir al baño, pues los baños son para las personas de color blanco. Entonces a ella le tocaba salir del edificio, caminar una gran distancia para poder ir al baño. Y cuando regresaba, pues en una ocasión en la película se regresa bien mojada, ¿verdad? Es tanto lo que tiene que caminar para poder ir al baño. ¿Qué nos muestra eso? En esa sociedad norteamericana, que cuántos años hace, más o menos 30 años, ya 30, 40 años, muestra esa situación en donde no todos se ven como iguales. Ahora si nos vamos a 2000, 2500 años atrás, bueno, pues definitivamente los amos no veían como sus semejantes a los esclavos. Por tanto, consideraban que los esclavos eran como un animalito que podía hablar, no una persona. Bueno, pues estas que sí eran personas, estos ciudadanos romanos, eran los que tenían propiedad, y como tenían propiedades, llega un momento en el cual dicen, bueno, ¿qué va a pasar si yo muero? Porque yo soy el propietario, no es ninguno de los que dependen de mí, ninguno de los que forman mi familia, soy yo. Y si yo me muero, pues esto queda sin dueño porque yo he muerto. Y entonces son los romanos los que van a empezar a inventar la figura de la sucesión. En esto es que aparece el tema del testamento, de la sucesión legítima y otros más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta cuarta unidad, la persona, la familia y la sucesión. Luego, en la quinta unidad, que es la última, vamos a hablar de las obligaciones y contratos. Cuando se habla de las obligaciones, la palabra obligación viene de obligaré, ligaré, ligar. ¿Y qué es ligar? Es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Uno se liga con alguien y ellos se han ligado. Ligar es unirse, entrar en una relación, ¿verdad? Vincularse, eso es ligar. Incluso allá en México no dicen el link o el enlace, sino dicen la liga para poder conectarse, por ejemplo, a una videoconferencia. Entonces, obligaré es ligarse. Y allá en Roma, cuando nace el concepto de las obligaciones, realmente el concepto de obligaré se ve como un concepto más de carácter físico que jurídico. Veamos, por ejemplo, imagínense que yo voy a la tienda o paso a la tienda con mi hijo y resulta que compro, me dan cosas y no tengo dinero para pagar porque la olvidé en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hago? No le digo al señor, si no me conoce, ¿verdad? No le digo, ay, mira, ahorita voy a volver, solo regreso con el dinero y le pago. En todo caso me va a decir, pero deje a su niño aquí y cuando regresa se lo lleva. Pues algo así era en la época de Roma. Allá en aquella época de la esclavitud, si un señor, un jefe de familia quería recibir algo prestado, pues tenía que dejar, por ejemplo, a su hijo y al hijo lo amarraban, ¿verdad? Y lo tenían ahí amarradito en tanto regresaba, porque si lo dejaban suelto, de repente se iba corriendo el niño, ¿verdad? Entonces lo dejaban ahí amarradito hasta que regresara el padre a pagar y entonces ya se llevaba a su hijo. Nos damos cuenta, obligaré, ligar, era un lazo la obligación. Era una situación de carácter físico, así fue. Estas obligaciones nacen de muchas fuentes. Una de tantas son los contratos. Los contratos son esas fuentes de obligaciones que muchas veces somos nosotros mismos los que los acordamos. Nosotros celebramos un contrato de compraventa, por ejemplo, nosotros somos los que hemos asumido los derechos y las obligaciones. Nosotros hemos hecho nacer las obligaciones. Este tema de las obligaciones y los contratos es lo que cubriremos en nuestra quinta unidad. Como recuerdan, todo este contenido va destinado ¿a qué? Va orientado a que nosotros podamos conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco, ¿verdad? Entonces hay que ir midiendo si de verdad estamos conociendo el origen y la evolución de las instituciones. ¿Y cómo se hace esa medición? A través de la evaluación. Vamos a tener un primer examen parcial ponderado en 30 puntos que va a cubrir únicamente la primera unidad. Luego sabemos que de conformidad con las normas de la facultad, hay un segundo examen parcial que se publica en cartelera, ¿verdad? Una segunda columna como segundo parcial que se publica en cartelera que está sobre 40 puntos. En esta situación, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esos 40 puntos en dos aspectos. El primero van a ser actividades. ¿Y en qué consisten esas actividades? Esas actividades son cuestionarios que oportunamente, con tiempo, les voy a decir que van a estar disponibles en la plataforma.
Los viernes de cada semana vamos a tener un cuestionario. No este viernes, ¿verdad? No hoy, no el próximo. Ya con tiempo les diré. Ese viernes ustedes van a tener todo el día, desde las 0 horas hasta un minuto antes de la medianoche para poder responderlo. Y es un cuestionario que no quita mucho tiempo. Serán unas 10 preguntas a lo sumo. ¿Sobre qué? Sobre lo que estemos viendo en la clase. Lo que veamos en esa semana se examina o se cuestiona el viernes de esa semana. Estos cuestionarios los vamos a calificar sobre 20. Esperamos hacer por lo menos 4 y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio de esos cuestionarios y esa es la nota que se va a colocar en actividades. Luego vamos a tener, cuando se programe por parte de las autoridades el segundo examen parcial, vamos a tener nuestro examen y este ya no va a valer 40 sino 20. Sumamos los dos y es la nota que aparecerá publicada en cartelera virtual. En relación a estas preguntas, vale la pena aclarar que no se busca desarrollar la memoria, sino más que todo la interpretación, la aplicación de los conceptos. Entonces, no vamos a encontrar una pregunta como esta. Por ejemplo, ¿cómo se llama el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud? Y luego el espacio, ¿verdad? No es así, ¿ya? No es así, porque preguntas de ese tipo lo único que hacen es promover la memorización y no la aplicación, no la interpretación. Entonces, ¿qué tipo de preguntas van a hacer? Va a ser una pregunta como esta. Marco Antonio y Argus han entrado en un conflicto. Marco Antonio entró en un conflicto con Argus, que es su esclavo. Entonces, se va a buscar resolver ese conflicto. ¿Será posible usar el derecho romano para resolver el conflicto que hay entre Marco Antonio y Argus, su esclavo? ¿Sí o no? ¿Qué contestarían ustedes? Sí. Contestarían que sí. Bueno, ya es... Los esclavos no tenían derecho. Así es, no tenían derecho. La próxima vez lo hago como una encuesta dentro del MIT. Por ahora no puedo porque ya me tardaría en hacerles la encuesta. Pero efectivamente, los romanos no, los esclavos no son considerados personas, lo dijimos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, como no son considerados personas, pues entonces no puede haber un conflicto jurídico entre alguien que no es persona. Por tanto, la respuesta sería no. De ese tipo son las preguntas. Luego tendremos un examen final que cubrirá las unidades 4 y 5. Sabemos que hay una zona mínima, ¿verdad? De 31 puntos para poder tener derecho al examen final. Ahora, una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y qué material de apoyo podemos usar nosotros en el curso? Pues el material de apoyo más importante son las notas que ustedes pueden tomar, ¿ya? Esas notas que ustedes van a tomar son el material más importante. Lo que ustedes producen es lo más importante. ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando, ustedes están viendo, ustedes están utilizando la mano para tomar nota. ¿Y eso qué implica? Eso implica que hay una memoria en los ojos, hay una memoria en el oído, hay una memoria en la mano. Y en la medida que ustedes utilizan esas 3 memorias, bueno, pues al momento de que se les pregunte algo, pues de alguna de las 3 se van a recordar. Por eso ese material es el más importante. No obstante, siempre hay quienes andan pensando en otro material, otro complemento, y así vamos a tener. Hay un canal de YouTube del cual les voy a compartir el enlace en Classroom. En ese canal tenemos publicados algunos videos que contienen la esencia de lo que explicamos en la clase y ese es un material complementario. ¿Podemos usar un libro? Sí. ¿Cuál libro? Cualquier libro de derecho romano es útil, no hay uno en particular. El derecho romano prácticamente fue el que existió hace alrededor de 1500 años, ¿verdad? Entonces, de 1500 años para acá no ha habido mucho cambio al respecto. Cualquier libro que ustedes encuentren les puede servir. No tiene que ser uno nuevo, no tiene que ser una edición en particular, cualquiera. Lo que sí es que de repente van a encontrar un libro que va a tener un contenido mucho más extenso. Y eso es porque en otras latitudes el curso de Derecho Romano se imparte en 2 semestres y con horarios más extensos, más frecuentes y
con más dedicación. Aquí no, ¿verdad? Aquí es un semestre de alrededor de 4 meses el que utilizamos y por tanto no se ve mucho. Pero lo seguro es que van a encontrar estos temas que tenemos acá consignados. Por otro lado, algo que vale la pena considerar es que yo les voy a compartir un enlace también de un libro que nos puede servir, pero que no es el texto del curso, es un libro de apoyo, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Un libro de apoyo. Yo no voy a hacer un examen basado en ese libro. Yo no voy a hacer un examen basado en algún libro. Yo voy a hacer el examen basado en lo que hablemos en la clase, de lo que compartimos acá en Meet. De ahí viene el examen. Entonces, ese libro está ahí para apoyarlos. Si alguien quiere comprar un libro que por ahí por las redes sociales seguramente se los van a estar ofreciendo junto a otros libros que se utilizan en otros cursos que ustedes están llevando, pues si ustedes quieren comprarlo, cómprenlo, ¿ya? No es que sea un mal libro, pero aclaro, ese libro tampoco será el libro base para el curso. No es el texto del curso ni el examen viene sobre él. Pero comprar libros nunca ha sido malo, leerlos todavía es mucho mejor. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Con respecto a los cuestionarios, licenciado, lo único que deja es el cuestionario para que uno lo pueda llenar y con eso le sirva de repaso para el examen que va a hacer los viernes, ¿es así? Sí, pero no es un repaso, ya es una actividad de zona. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay dudas hoy, entonces hoy será una clase más corta, nos quedaremos acá y el próximo día abordaremos ya nuestro tercer tema que son las características del derecho romano. Les agradezco la atención prestada, feliz fin de semana, se cuidan y hasta el próximo miércoles. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, compañeros.